Son las 8:24 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Y tras este anuncio del programa de visas humanitarias para los venezolanos, los migrantes ahora deben afrontar otros problemas. Para profundizar sobre este tema conversaremos el día de hoy con el abogado experto en migración y además profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Rodríguez. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Marjorie. Gracias a ustedes por la invitación a su programa. Siempre es un placer poder contar con su opinión y su experiencia. Nos gustaría que nos hablara un poco acerca de cómo está impactando esta medida migratoria de Estados Unidos a los migrantes que se encuentran en tránsito a otros países. Bueno, este punto es sumamente importante porque todo el mundo habla pues del retorno de venezolanos hacia México y de los requisitos que la medida exige. Sin embargo, hay que destacar que esta medida tiene carácter extraterritorial. ¿Qué significa esto? Que es una medida que, es decir, está surtiendo efecto o puede llegar a surtir efecto en un futuro en otros países, porque una de las cosas que se establece es que aquellas personas que ingresen de manera irregular eh, por Panamá, es decir, claramente se está refiriendo a las personas que están cruzando el Darién, ya no podrán aplicar o ser beneficiarios de alguno de estos programas que establece esta medida. En consecuencia, si estas personas que se encuentran transitando el Darién ya no pueden pues aplicar o ir a Estados Unidos para ingresar de manera regular, sino que ya saben que los van a deportar. Aquí quiero destacar unos elementos sumamente importantes, Marjorie, y es en un primer lugar es que habría que ver en un futuro qué realmente va a pasar con esta población que se encuentra en tránsito. ¿Se van a regresar o se van a quedar o a establecer en estos países? Y esto lo digo por el hecho de que muchos países de Centroamérica no resultan seguros para la población migrante. Te voy a poner el ejemplo de Nicaragua. Nicaragua es un país donde las condiciones de vida son similares a las que están en Venezuela. Es mentira que la población venezolana se va a quedar en Nicaragua. O por ponerte otro ejemplo, es el caso de México, que México también resulta un país inseguro para la población migrante porque están expuestos a ser víctimas de extorsión, secuestro por parte de carteles, pero también por abuso de las autoridades, a ser detenidos. Ya todos conocemos los maltratos que se han venido denunciando públicamente a los que se han expuesto en Estados Unidos. Si nos vamos en el caso de Honduras y Guatemala, son países donde el crimen organizado también hace de la suya, entonces ahí vamos a ver que pues son países inseguros. En el caso de Costa Rica es un país que le exige visa a la población venezolana, igual con Panamá, es decir, para poder residir allí. Entonces, esta exigencia de visa puede limitar, es decir, porque la mayoría de estas personas está ingresando es por el Darién. Si ingresan por el Darién es porque no tienen una visa para poder ingresar por los caminos regulares. Entonces, si no tienen visa para establecerse en estos países, tampoco pueden acceder a un empleo formal, acceder al sistema de salud, es decir, satisfacer todas esas necesidades que ellos buscan satisfacer al ir a Estados Unidos. Sin embargo, bueno, el llamado también sería siempre a los estados a que de alguna manera u otra establezcan las medidas para lograr la integración de aquella población venezolana que desee quedarse en estos países, porque debemos recordar que la crisis migratoria venezolana es una crisis regional y por consiguiente todos los países del mundo, los que conforman la comunidad internacional, tanto países receptores como no receptores de población venezolana, deben tratar de ayudar y contribuir a la solución de esta problemática. Carlos, entendemos que lo que se busca es lograr una migración legal y organizada, pero ¿qué pasa con todas esas personas que perdieron o vendieron lo poco que tenían en Venezuela? Hemos visto innumerables testimonios que están en México o en Panamá, no tienen recursos, no conocen a nadie aquí en Estados Unidos. ¿Qué opciones tiene para ellos? Bueno, mira, este programa, la verdad hay que decirlo, no tiene ninguna opción para este tipo de personas que ya vendieron todas sus cosas y que por consiguiente ya no pueden entrar a Estados Unidos. Sí, van a quedar
por decirlo de alguna manera, a la deriva de Dios. Vamos a ver qué va a pasar, qué medidas van a establecer los estados. Mira, yo creo que aquí es urgente que haya una reunión para tratar entre altos gobernantes, es decir, una reunión de estos estados involucrados para tratar de buscar una solución problemática, porque precisamente ese es el punto. Hay personas que ya se fueron, lo dejaron todo en su país o vendieron todo en su país, no tienen nada, es decir, lo poquito que tenía, seguramente lo vendieron para invertirlo en ese viaje y ahora se encuentran con esta realidad. Entonces es una realidad bastante dura, Marjorie, es bastante fuerte y hasta ahora, bueno, no sabemos qué va a pasar. La medida lo que establece es que los que pueden ir a Estados Unidos, los beneficiarios de esos 24,000 personas que van a poder ir, se establece que tienes que tener un patrocinante económico. Es decir, pero la realidad es que la mayoría de estas personas que se van no tienen ni siquiera eso. Es decir, algunos, es posible que unos tengan familia, pero hay otros que no. Entonces, los que no tienen familia, ¿cómo quedan allí? Alguien que los pueda pedir en Estados Unidos, o los que no tienen ni siquiera una oferta de empleo, porque la mayoría se está yendo y no es porque tengan oferta de empleo. Entonces, es una situación crítica, la verdad. Hemos visto que han señalado los inmigrantes que los albergues no tienen la capacidad para brindarles este apoyo. Les han dado a muchos 15 días para que salgan del país y también ellos han manifestado que las autoridades mexicanas se han retardado en entregarles estos permisos migratorios a los venezolanos. Quisiera que nos hablaras de si esto es una situación normal o es una medida de presión para que ellos salgan de manera inmediata. Mira, en el caso del represamiento de las personas que están en los albergues, en Panamá es un ejemplo de ello. En Panamá, aquí en lo que ellos le llaman el puesto de la ONU, en términos de la población migrante, allí ha habido un desbordamiento por parte de estos refugios. Porque claro, hay todo ese tema de que, bueno, ahora qué vamos a hacer, avanzamos o nos regresamos, pero bueno, imagínate, volver a regresarse por el Darién, eso no, la idea no se torna, es una pesadilla completamente. En el caso de México, a ver, en el caso de México, la política con población venezolana, la política migratoria ha sido, no es desde ahorita, la verdad, ha sido bastante crítica desde tiempos anteriores. De hecho, ante tiempos atrás, antes de esta medida, hemos visto que muchos protestaban porque los metían presos y dentro de las cárceles donde los metían les daban maltrato. Entonces, no es una realidad, en el caso de México no es una realidad nueva. En otros tiempos también ya se estaba experimentando todo este tema del maltrato, de que si no le dan el documento para que puedan seguir su tránsito, todas estas cosas. Quiero agregar un punto importante que se me estaba pasando y es el tema, Marjorie. Anoche precisamente estaba haciendo monitoreo a las redes sociales estas que han venido surgiendo o proliferando, donde las personas comparten sus experiencias de todo lo que es la ruta del Darién y todas esas situaciones. Y me preocupó mucho el punto de la información falsa que está circulando en estos medios. Sin decirte mentira, todavía hay personas que piensan que es mentira la medida de Estados Unidos. O sea, ellos creen que eso es mentira, que es posible que estén aplicando eso. Es decir, hay gente que no cree y aún así está dispuesta a seguir el tránsito, a seguir caminando, y bueno, quedarán a la deriva de Dios, porque una vez que lleguen a México, la realidad es que no van a poder, porque no se lo van a permitir. Entonces, hay otros que tampoco tienen el conocimiento de la información porque quizás todavía van en la selva. Recordemos que la selva del Darién, es decir, es una selva que se cruza en más de un día, en más de 2 días, es decir, te puede demorar 10 días incluso cruzándola. Entonces es muy posible que mucha gente que está en tránsito ahorita en la selva ni siquiera tenga conocimiento de esta medida porque obviamente allí no tiene señal para informar. Sí, y también hay un punto... Ajá, sí, te escucho, Carlos. Sí, un punto importante allí es que algunas personas que tienen conocimiento de la medida han tratado de asesorarse por autoridades de otros países como Costa Rica o Panamá. Sin embargo, ellos dicen que las autoridades no le dan respuesta sobre este punto. Claro, aquí lo que presumimos nosotros, por lo que hemos investigado, es que el enfoque que han venido dando los países de Centroamérica, entre los Panamá, Costa Rica, Nicaragua, etcétera,
el enfoque que ellos dan a la migración venezolana es montarlos en un bus y sacarlos, llevarlos al otro lado de la frontera para que se vayan de una vez. No, es decir, el enfoque es solamente que transiten, más no que se queden. Entonces, claro, es decir, esto puede ser parte también de las autoridades que a veces no den esa información, porque ellos dirán, no nos conviene decirles que es verdad que la medida se está aplicando, porque entonces es posible que después se quieran quedar aquí y no queremos que se queden aquí. Entonces, es un punto importante también abordar este tema de la desinformación. Carlos, ayer estuvimos hablando con el presidente de la Cruz Roja panameña y nos hablaba de que había mucha desinformación. Como tú bien lo señalas, los migrantes en la selva, muchos de ellos pierden sus teléfonos, no sabían de esta noticia, de esta medida. Muchos otros son engañados, incluso por personas que les dicen que esta medida es una mentira. ¿Qué información tienes de cómo operan esas bandas criminales en el caso de México o en el caso de Panamá? Porque, bueno, es todo un negocio que tiene que ver con la migración y con la crisis de los venezolanos. Sí, mira, efectivamente con este tema de la desinformación y las bandas que se aprovechan, mira, por sentido común, es decir, estos traficantes de personas, aunque la medida sea cierta, siempre le van a decir que es mentira. O sea, les van a decir que es mentira porque, claro, no le van a decir que es verdad porque se les cae el negocio. Eso es lo primero que debemos saber allí. Ahora, mira, la verdad es que ahorita hemos tratado de hacer monitoreo, pero ya hemos visto que están saliendo, es decir, nuevas ofertas engañosas de viaje. Es decir, hay algunas que te dicen, bueno, se acabó el sueño americano, te tenemos estas otras nuevas propuestas. Sin embargo, no hemos profundizado en qué consiste, cuál más o menos es la ruta que se está siguiendo. Parte de la investigación que estamos haciendo es esa. Vamos a ver si al final de estas semanas tenemos resultados para ver cómo están operando o cómo se están reestructurando estas nuevas supuestas agencias de viajes, que detrás de eso lo que hay son coyotes y grupos armados que se dedican a aprovecharse de la necesidad de los migrantes. Pero sí, hasta ahora lo que te puedo decir es eso, que han salido nuevas ofertas engañosas de viaje con una alternativa al sueño americano. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué va a ocurrir. Carlos, ¿cuál es el futuro? ¿Qué le espera entonces a los retornados? Porque si la realidad es que no pueden entrar a este país de manera ilegal, ¿qué opciones le brindan los países vecinos? Sí, con relación a qué va a pasar con esta población venezolana que ya se fue, que está transitando, que se encuentra en México o que está siendo retornada hacia México, de Estados Unidos hacia México, ¿qué va a pasar? No te sabría dar como que esa proyección o ese cálculo exacto. Sin embargo, lo que te puedo decir es, vuelvo y repito, México es un país poco atractivo para la población migrante por lo inseguro. De hecho, en testimonios que nosotros hemos recabado, Marjorie, hay personas que nos han dicho una palabra así, un migrante que nos dijo, la selva del Darién es una tragedia, pero México es una selva de cemento. Es decir, imagínate tú, es decir, que México también, es decir, todo el mundo centra la mirada en el Darién, pero México también es sumamente peligroso para la población migrante, por lo que ya te digo, que están expuestos a una gran cantidad de situaciones. Pero ahora, en el caso de México, la realidad es que tampoco hay suficientes medidas como para atender el éxodo masivo de población venezolana. Es decir, qué medidas facilitarles para que se puedan integrar. Es decir, estos venezolanos que están retornados en México ahorita no hay unas medidas para atender este flujo. ¿Cómo los vamos a integrar dentro de nuestra población? ¿Le vamos a dar trabajo? ¿Le vamos a dar empleo? Esas medidas todavía no han sido tomadas. Y que también esas medidas se adapten a la realidad de la población venezolana. Y con esto me quiero decir que se tenga en cuenta de que mucha de esta población es posible que esté viajando con pasaporte vencido, o es posible que muchos no tengan pasaporte porque a lo mejor lo perdieron o se lo robaron. ¿Me entiendes? Entonces, es decir, estos países la verdad es que hasta ahora no han buscado esas medidas para establecer esa integración de población venezolana. Ahora, pudiéramos decir que a lo mejor, no sé, estoy especulando, que la población venezolana comience a retornar
Ahora habría que ver cómo va a ser ese retorno, va a ser un retorno seguro, hacia dónde los van a retornar, hacia su país. Entonces, si los van a retornar hacia su país, tendrían que ver muy bien, porque ahí hay un tema de protección internacional. Hay gente que está siendo perseguida en Venezuela y no puede regresar al país porque corre un riesgo de que los metan presos, los asesinen, etcétera. Entonces, ¿hacia dónde los van a deportar o los van a integrar? Entonces, todas estas dudas todavía están en el aire, no sabemos qué es lo que realmente va a pasar, va a depender de las autoridades de estos países ver cómo solucionan esta problemática. Por eso lo que te decía al principio, es importante que Estados Unidos, pero también todos los mandatarios de Centroamérica se centren en dar una solución coordinada a esta situación. Sí, una respuesta migratoria integral es lo que todo el mundo espera, una situación compleja en la que se vive en este momento. Carlos, gracias por tu tiempo y por tu valiosa experiencia compartiendo con la audiencia tu punto de vista sobre el tema migratorio. Feliz día. Feliz día, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Estábamos conversando con Carlos Rodríguez, él es abogado experto en migración y además profesor universitario de la Universidad Andrés Bello en Venezuela. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV, no se aparte.